Hola a todos, mi nombre es Cynthia y soy una persona demasiado extraña. El problema es que sufrí de deficiencia emocional durante mucho tiempo y ahora mis reacciones están completamente desincronizadas. Puedo reírme a carcajadas durante una tragedia mientras el dolor me desgarra por dentro, y puedo llorar al obtener una buena nota en la escuela a pesar de ser una excelente estudiante y estar acostumbrada a los dieces. De niña no entendía qué emoción debía sentir cuando sucedía algo y tenía dificultades para comunicarme con otros niños, incluso en el jardín de infantes. Sin embargo, las maestras de la guardería también desconfiaban de mí. Solo imagínense, una niña se cae, se lastima una rodilla y empieza a reír en lugar de llorar. Creo que deberían entender por qué no pude encontrar un lenguaje común ni con los niños ni con los profesores. Por supuesto, mis padres notaron el problema. Incluso varios médicos me investigaron. Me diagnosticaron un montón de enfermedades interesantes, pero el punto era el mismo. No entendía qué emociones necesitaba sentir. Traté de imitar a los que me rodeaban, mis interlocutores y amigos, pero lucía forzado y era peor que llorar de alegría por mi compañero de clase cuando ganaba una competencia. Les juro que no era porque tuviera envidia. Tiempo después me di cuenta de que era una estupidez intentar ser como los demás porque nunca sería como los demás. Entonces, ¿cuál era el punto de todo esto? La gente solo se reía de mí y me veía como idiota. Ojalá me diera cuenta de eso antes, pero no lo hice sino hasta séptimo grado. Desde entonces comencé a advertir a todos mis nuevos conocidos que no era una chica común y corriente y que debían ignorar mis extrañas reacciones. Afortunadamente todos fueron simpáticos conmigo, excepto algunos. Una vez estaba en el metro y una de las pasajeras se sintió mal. Fue un desastre. Alguien trató de ayudarla, otros simplemente se asustaron. ¿Y yo? Me eché a reír, aunque estaba terriblemente asustada y sentía pena por la pobre mujer. Mucha gente comenzó a mirarme con desprecio y luego una anciana gritó: «Creo que tiene una enfermedad mental, llama a la policía, la llevarán al lugar donde se supone que debe estar». De hecho, cuando llegamos a la siguiente estación, vino la policía y me llevó al departamento de la clínica neuropsiquiátrica, donde todos me hablaban como si estuviera loca de remate. Por cierto, yo iba al hospital a ver a mi madre, que ese día pasó por una compleja operación y me estaba esperando. Era muy extraño que la gente hubiera perdido la fe en otras personas y ni un solo pasajero en el vagón del metro creyera que tenía una particularidad o enfermedad. Los médicos y los policías tampoco me creyeron. Tuve que quedarme en la clínica hasta la noche, cuando la situación finalmente se aclaró. Quizás habría terminado antes si hubiera logrado explicar todo como una persona normal, pero seguía riendo mientras que al mismo tiempo decía que no me divertía en absoluto. Aún así logré visitar a mi mamá al día siguiente, pero me sentía tan avergonzada y triste que comencé a reír allí también. Los médicos y los pacientes se desconcertaron. Afortunadamente logramos explicar todo y la gente me trató con amabilidad. A decir verdad, no son solo situaciones felices y tristes a las que respondo de manera incorrecta. De vez en cuando hay momentos en los que abrazo a una persona en lugar de enojarme y me enojo con ella en lugar de abrazarla. Es bueno que estas situaciones no sean frecuentes, pero de todos modos, una vez tuve una pelea con mi compañera de clase. Me trató mal durante varios años. Yo solo la odiaba, aunque trataba de ignorarla. Pero ese día ella fue demasiado lejos. Comenzó a inventar algunos chistes horribles sobre mí. Eso me enfureció. Iba a acercarme a ella y arrancarle todo el pelo, pero mi cuerpo decidió actuar al revés y la abracé con fuerza. Estaba tan enojada conmigo misma por esa reacción. ¿Cómo podía ser amable con esta perra? ¿Está bien? No tiene sentido abrazar a la persona que más odio. La chica que me molestaba pareció sorprenderse. Quedó helada y me miró sin comprender mientras los que estaban allí gritaban cosas y se reían de mí. Por cierto, su nombre era Bella. Ella me tomó de la mano y me pidió que la acompañara a alguna parte. Honestamente nunca hubiera ido con ella, pero como me sorprendió, lo hice. Finalmente fuimos al baño, donde me preguntó qué había pasado y por qué la abracé. Le respondí que no quería y que era solo la reacción de mi cuerpo a la emoción, que de hecho quería golpearla. No sé cómo mentir, así que le dije la verdad. Bella estaba muy molesta y dijo que esperaba que al menos alguien la aceptara por lo que era y encontrara al menos algo bueno en ella. No entendí muy bien lo que quiso decir, pero siguió contando su historia. Ella comenzó a llorar y contó todo lo que le pasaba. Yo me reía todo el tiempo porque sentía lástima por ella. Sin embargo, eso no la detuvo y supe que su madre y su padrastro no la amaban para nada. Más bien, la odiaban. Por eso estaba enojada y guardaba rencor contra el mundo entero.
Luego me explicó por qué me había elegido como víctima y se disculpó por todo. Tras ese incidente, Bella y yo comenzamos a entendernos y ya no había problemas, pero no pudimos ser amigas. Somos demasiado diferentes. Aunque en el fondo odiaba el hecho de que el mundo fuera tan injusto y me preguntaba por qué algunas personas tenían padres normales, mientras que otras tenían padres horribles. Los niños no merecen eso. Pero hay momentos en mi vida en los que me enojo en lugar de abrazar a una persona. Y eso a veces puede ser muy, muy cruel. Para ser honesta, me da vergüenza contar esto, pero lo intentaré. En nuestra familia pasó algo terrible cuando mi madre desapareció. Debo decirles que la incertidumbre es lo peor en esas situaciones y estuvimos en ese estado durante casi 2 semanas. No teníamos idea de dónde estaba y la buscábamos por todas partes. Finalmente recibimos una llamada de un hospital de la ciudad vecina. Dijeron que había una mujer allí que se parecía a mi madre y nos pidieron que fuéramos. Mi papá, mi hermano y yo fuimos de inmediato y allí estaba mi mamá. Perdió la memoria y no sabía cómo terminó en otra ciudad. Pero lo peor fue mi reacción. Ni siquiera pueden imaginar lo feliz que estaba de verla sana y salva. Quería abrazarla con fuerza, decirle cuánto la amaba y nunca dejarla ir. Pero en cambio, corrí hacia mi madre y comencé a sacudirla por los hombros y a gritar. Como ella no me recordaba, pidió a los médicos que llamaran a la policía y les dijo que no iría con unas personas tan raras y que prefería quedarse allí para siempre antes que convertirse en la madre de una niña tan espeluznante. Mi comportamiento fue muy extraño para los espectadores y nos llevó mucho tiempo explicarles a los médicos que éramos en verdad familiares. Finalmente llevamos a mamá a casa y ella recordó lo que le había pasado. Resultó que el día que desapareció estaba en la tienda, resbaló en el piso mojado, se cayó y se golpeó la nuca. Luego de eso perdió su memoria. Trató de recordar quién era y cuando vio el autobús interurbano pensó que la llevaría a casa. Pero, lamentablemente, su viaje solo empeoró la situación y mi madre terminó en otra ciudad. Después entendimos por qué subió al autobús. El caso es que iba a la ciudad donde fue a la universidad y vivió 7 años. Aparentemente algunos recuerdos de sus años de estudiante surgieron en su subconsciente y esto le jugó una mala pasada. ¿Tienes reacciones extrañas ante ciertos eventos cuando todos esperan algo de ti, pero todo resulta al revés? Deja tu respuesta en los comentarios, pon me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal.